Dios te bendiga. En breve iniciamos con el mensaje de la palabra de Dios. Cada mañana al despertar, la voz que viene a levantar, la fe que quiere despertar, tu corazón comienza a cantar. Te llevamos la palabra para tu vida alimentar, pan del cielo que te llama, que te invita a regresar. Vidas con propósito claro, ya no tienes que dudar. Hay un plan que te abraza, que te quiere restaurar. Vidas con propósitos, con Aaron y Rodríguez. Mensaje de amor, salvación y vida eterna. Vidas con propósitos, vidas con propósitos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya estamos por aquí, gloria a Dios. Hoy traigo un mensaje sustancioso, un mensaje con un conocimiento que quisiera compartir contigo. Estuve reunido con un amigo, un empresario, un millonario de Irán. Este señor comenzó a hablarme de muchas cosas de la religión y él me dijo que no podía estar en su país por causa de su fe, ya que este pastor cristiano ahora había aceptado a Cristo como su Salvador, mi gran amigo Mohamed Said. Así es que estuvimos hablando y él me compartió muchas cosas que quiero compartir contigo, gloria a Dios. Pero antes vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, que dice: Así dice Jehová de los ejércitos a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro era el rey de Persia. Ahora, Persia es lo que llamamos hoy Irán. Gloria a Dios. Irán antes era un pueblo politeísta, pero luego se convirtió en un pueblo monoteísta, o sea, que servían a un solo Dios. El proceso de la transición del Irán al Islam parte en el siglo VII y tomó varios años para ser conquistada. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. La conquista musulmana inicia en el año 633 hasta el 651 después de Cristo. El proceso comenzó formalmente con la caída del imperio sasánida. El poder político persa colapsó con el último rey sasánida, Yazdejaret III. Casi todo el territorio iraní estaba bajo el control del califato ortodoxo, pero la población no se volvió musulmana de la noche a la mañana, sino que esto sucedió entre el siglo VII y el siglo VIII. La mayoría de los iraní seguían siendo zoroastrianos, así que ellos seguían la religión conocida como Zaratustra, que era pues su profeta, gloria a Dios, en ese tiempo. Zaratustra era un antiguo profeta reformador religioso que creía en un solo Dios. Este vivió prácticamente ya unos casi 3000 años antes de Cristo. Y este propuso una religión monoteísta ética. Pero ya para el siglo IX, la mayoría de la población ya era musulmana, aunque al inicio veían esta religión musulmana como una cruel conquistadora árabe. En el año 501, escucha bien, año 501, con la llegada de la dinastía safávida, se convirtió en la religión oficial del Estado iraní. Y esto hizo
que cambiara para siempre la identidad religiosa de ese país. Y aunque no se consideraban Islam, después de muchas muertes y estrictos regímenes, le llamaban el Islam persa. Antes de Zaratustra eran politeístas, pero él reformó esa antigua religión politeísta en una religión monoteísta, o sea, que creyeran en un solo Dios. Y él se opuso a los sacrificios, a los rituales, y de esta manera elevaba a Ahura Mazda como la única deidad. Antes, Irán vivía bajo el pacto satánico, como podríamos decir ahora. Pero un dato curioso sobre lo que es la religión musulmana es que hay algunas cosas muy estrictas que ellos tienen que seguir. Pero bueno, vamos a lo que hablamos al inicio en el libro de Isaías, capítulo 45. ¿Cómo era posible que Dios, sabiendo que Ciro el Grande era de Persa, le dice a mi ungido? ¿Sabe por qué? Porque Ciro fue una pieza clave para el pueblo judío. El imperio que puso fin al exilio babilónico, siendo una pieza clave para el pueblo judío y permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén. Fueron grandes reyes que ayudaron al pueblo de Dios, que ayudaron al pueblo de Israel, tales como Ciro el Grande, Darío, que ayudó a Daniel, Jerjes, Asuero, Artajerjes. Estos reyes que eran de Persia jugaron un papel clave para la restauración del templo y la protección de la comunidad judía. De manera que Ciro fue un instrumento de Dios, incluso siendo de Persa, fue llamado ungido, gloria a Dios. El rey Artajerjes de Persia ayudó a dos hombres de Dios. Uno fue a Esdras y a otro fue a Nehemías para la construcción del templo. Pero también Artajerjes I ayudó a Mardoqueo cuando el malvado Amán quería su muerte. Esto lo encontramos en la historia de Esther. Ahora, esta religión musulmana tiene una ley llamada Sharia, que Sharia en árabe significa el sendero, o sea, el camino para llegar a Dios, o a ellos le dicen a Alá. No es una simple ley del Corán, sino es un sistema. Ahora te explico. Si un musulmano quiere pasar del cristianismo al Islam, ellos lo reciben con mucha alegría, le dan regalos, lo acogen, le ayudan y toda cosa bella le muestran. Pero, si un musulmán se pasa de la religión islámica al cristianismo, especialmente en Irán, tienen derecho a matarlo. Wow. Todavía en la actualidad tienen derecho, como me explicaba mi amigo, el señor Said, me decía que si él, como cristiano ahora, y hay alguien que sabe que es cristiano, y con dos testigos, ellos pueden matarlo, lo pueden apedrear, lo pueden matar, porque no pueden pasar de la religión islámica al cristianismo. Y les voy a decir algo. Había un atleta llamado Saleh Mohammadi de Irán. Esto es una noticia reciente. Y este hombre fue ejecutado por su fe. Aunque los derechos humanos dicen que no fue por la fe, sino por una mala participación en sus protestas. ¿Realmente esta religión es una religión que va de acuerdo con los propósitos de Dios? No lo creo. Y esta ley llamado Sharia, que significa el sendero, es una palabra en árabe, gloria a Dios,
el sendero o el camino se llama. Pero ¿cómo es posible que una persona puede perder la vida solo por tener una propia decisión? Ahora, todo lo que quiero leerte y decirte con todo esto es que nosotros tenemos una gran libertad de amar a Dios, de buscar a Dios. Hay personas que están pasando momentos difíciles por su fe, como pasó en Sudán, que muchos fueron asesinados por su fe, como pasó en Benín, en África, que también muchos fueron asesinados por su fe cristiana, inclusive hasta iglesia completa fueron quemadas. Entonces nosotros que tenemos el privilegio de amar a Dios, de hablar de Dios, de decir libremente que soy cristiano, ¿por qué no aprovechamos esto? Les voy a decir algo. Todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero todavía tenemos la libertad de decirle al pueblo, de decirle a la humanidad que hay un Salvador. De manera que si tú conoces de Cristo, lleva la palabra. Habla de la palabra siempre que puedas. Predica de ella. Lleva el mensaje que Dios te ha puesto. Gloria a Dios. Porque aunque vivimos momentos difíciles, todavía la persecución no ha llegado a nosotros. Todo esto que te he dicho es para que puedas hacer podríamos decir, una comparación entre cómo viven aquellos que quieren amar a Dios y buscar a Dios bajo un sistema y un régimen fuerte y difícil que ponen inclusive su propia vida en juego, y nosotros que tenemos libertad de hablar libremente de Jesús. Así es que si eres cristiano, comienza a hablar de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, ayúdame a llevar la palabra. Ayúdame a comprender, Señor, que tengo libertad para hablar de ti libremente, Señor, sin ningún problema. Gracias, Señor, por esta libertad, y ayúdame a amarte más y hablarle a los demás de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo soy Aronis Rodríguez, Vidas con Propósitos.